Muy buenos días con todas y todos. Bienvenidos al webinar Conflicto Social y Derechos Humanos, acciones claves para las empresas, organizado conjuntamente por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el marco del proyecto Conducta Empresarial Responsable, CERAL, con el financiamiento de la Unión Europea, además el Pacto Global de las Naciones Unidas en Perú y Business for Social Responsibility. El evento de hoy está dividido en tres partes. Primero comenzaremos con las palabras de bienvenida, posteriormente con las exposiciones de los y las panelistas y finalmente con las palabras de reflexión inicial. Siendo así, pues muchas gracias por estar presente. Doy paso a las palabras de bienvenida a cargo de Igor Garafuli, coordinador residente de Naciones Unidas para Perú. Muy buenos días. ¿Se me escucha bien, Catherine? ¿Sí? Sí. Muchas gracias. Estimado amigo Gaspar Frontini, estimados miembros que van a estar participando hoy en el panel, quiero agradecer la oportunidad para dirigirme a ustedes en este importante espacio. Buscamos generar un diálogo con el sector privado en torno a los desafíos de diversa índole que el Perú enfrenta, que se agravan por las crisis globales y que se intensifican por el contexto político de inestabilidad y conflicto, lo que afecta indudablemente la trayectoria del país hacia la consecución de los ODS. No olvidemos que la Agenda 2030 es una agenda de derechos humanos, con la que se busca que no haya nadie que se esté quedando atrás. Como bien dijo el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, abro comillas, un camino de desarrollo en el que los derechos humanos no son respetados y protegidos no puede ser sostenible y haría que la noción del desarrollo sostenible no tuviera sentido. Cierre comillas. Es por eso que desde Naciones Unidas apoyamos férreamente el diseño de políticas públicas con enfoque de derechos y los planes que promueven el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos, como es el Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos. Dicho plan ofrece ventanas de oportunidad para hacer realidad la debida diligencia empresarial y para que las estrategias de negocio integren los ODS y los estándares internacionales sobre derechos humanos. El sistema de Naciones Unidas ha acompañado el proceso de elaboración de dicho plan desde sus inicios y muchas de nuestras agencias hoy contribuyen con su implementación. Un ejemplo de ello es el proyecto CERALC, el cual con el aporte de la Unión Europea está fortaleciendo las capacidades de los actores regionales, del sector público y privado y de la sociedad civil. Quiero aprovechar también la oportunidad para reconocer el trabajo que está realizando el Pacto Global a nivel mundial y en el Perú, para contribuir con el progreso de las empresas en materia de derechos humanos. Nos encontramos en un contexto de permanente cambio, de crisis multidimensionales, de alta polarización, en el que todos debemos aportar desde nuestras posiciones para asegurar la fluidez del diálogo y para mitigar los impactos de las poblaciones más vulnerables. Es justamente lo que se busca en este espacio, compartir experiencias de otros países que han vivido situaciones similares y que han encontrado en el diálogo y la búsqueda de soluciones conjuntas un camino posible para la paz y para el desarrollo sostenible. Espero que esta mañana sea provechosa para todas las personas y organizaciones que hoy nos acompañan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, Igor, por tus palabras. Ahora doy pase al señor embajador de la Unión Europea en Perú, Gaspar Frontini. Muchas gracias. Señoras y señores, muy buenos días o muy buenas tardes a todos, depende de donde esté cada uno. Quisiera iniciar estas breves palabras saludando a todos los ponentes del día de hoy, todos de excelente calidad, y también agradeciendo a quienes hicieron posible este encuentro, estando con mi amigo Igor Garafuli, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Perú, y mi estimada señora Maya Campbell, coordinadora de la misión técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Perú. Muchas gracias a todos por esta invitación. Realmente para mí es muy grato estar hoy y dirigirme a ustedes participando en este webinar, que cubre un tema, yo diría, prioritario para el Perú, pero también prioritario para la Unión Europea.
Es un tema además que la Unión Europea viene acompañando desde hace ya varios años y en el que se han logrado, yo creo, significativos adelantos. Efectivamente, gracias a la voluntad política del Estado peruano, se ha logrado avanzar en el diseño de políticas públicas y planes nacionales destinados a fortalecer y aplicar los principios de empresas y derechos humanos. Principios tan importantes para lograr el desarrollo sostenible en las sociedades. Asimismo, quiero también destacar el compromiso de las empresas en fortalecer sus marcos internos de sostenibilidad y responsabilidad, así como su participación en espacios de concertación y diálogo con el Estado y también con la sociedad civil. Consciente de la relevancia de la conducta empresarial responsable, la Unión Europea respalda desde el año 2019 este esfuerzo colaborativo que yo creo es sin precedentes entre el sector público, el sector privado, a través del trabajo conjunto de instituciones tan importantes como la OIT, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la OCDE. Y esta colaboración, naturalmente, en el marco de este proyecto, el proyecto CERALC, Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe. Es en este contexto que el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, que cubre el periodo del 2021 al 2025, ha representado o ha sido un hito en la región, al ser el primer plan en la región que cuenta con la asistencia técnica del proyecto CERALC y con el apoyo de la Unión Europea a través de ese proyecto. Quisiera aprovechar para felicitar a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por sus acciones de apoyo al Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. A título de ejemplo, me gustaría mencionar algunas acciones realizadas en el año 2022, como por ejemplo, la lucha contra la corrupción y conducta empresarial responsable, que fue un diálogo virtual, el 7º Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos, o la Semana Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos. Los invito a seguir contribuyendo en la implementación del Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos. Espero que en el mediano, quizá en el largo plazo, la aplicación de los ejes y acciones contemplados en este plan se pueda traducir en la consolidación de un entorno coherente de políticas públicas que promueva el respeto de los derechos humanos. De la mano del proyecto CERALC, pueden contar con la Unión Europea para continuar impulsando iniciativas alineadas con los estándares globales sobre conducta empresarial responsable y también con el compromiso más global de la Unión Europea con la promoción de los derechos humanos. Creo que con esto solo me queda desearles una muy fructífera jornada y espero con gran interés conocer los resultados de los intercambios de hoy. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor embajador Gaspar Frontini, por las palabras dadas. Es importante destacar el compromiso de las empresas en la participación de la creación de políticas públicas y así como la implementación, en este caso la implementación del Plan Nacional de Acción. Ahora comenzamos con la primera exposición a cargo de Fernanda Hoppenheim del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos. Adelante, Fernanda. Buenos días a todas, todos, todes, o buenas tardes, donde se encuentren. Voy a hablar en español por si necesitan interpretación. I'm going to speak in Spanish. Yo soy integrante del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos, como bien decía nuestra colega Catherine, y soy la persona que representa en este grupo de 5 expertas y expertos a nuestra región de América Latina y el Caribe. Y me gustaría compartir con ustedes pues algunas reflexiones desde el grupo de trabajo, ¿no? En primer lugar, por supuesto, quisiera reconocer o recordarnos a todos la visita del grupo de trabajo al Perú en 2017, una visita oficial,
donde ya en aquel momento mis colegas que condujeron esa visita vieron con preocupación pues el nivel de conflictividad social bastante alto. Y según el reporte mensual de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, de estos 218 conflictos sociales que se han registrado en los últimos años en Perú, o desde que se toma registro, el 80% tienen al sector privado como uno de los actores principales en el conflicto. Esto, como les decía, fue señalado por el grupo de trabajo en la visita al Perú en 2017 y sigue siendo un tema de preocupación para nosotras y nosotros. Sabemos también de los sucesos que han ocurrido desde el 7 de diciembre de 2022, con consecuencias nefastas, con fallecimientos, con más de 1.000 personas heridas, y con distintas alegaciones que han llegado al grupo de trabajo, desde el uso excesivo de la fuerza, supuestamente detenciones arbitrarias, y por supuesto también un discurso discriminatorio y estigmatizante por parte de las empresas en contra de las personas manifestantes, ¿no? Sobre todo personas de los pueblos indígenas. Y esto nos parece sumamente preocupante, ¿no? Y queremos señalarlo pues, con mucho énfasis, que es bien importante que las empresas se abstengan de cualquier tipo de estigmatización o de intervención que pudiera señalar o ser discriminatoria contra personas ejerciendo el libre derecho a la manifestación, contra personas defensoras de derechos humanos, contra personas de los pueblos indígenas. Sabemos también que esta crisis sociopolítica ha tenido repercusiones en el propio sector privado, por supuesto, así como en el resto de la sociedad, y que en zonas de protestas sociales la actividad económica ha sido afectada, ¿no? Por ejemplo, en la zona denominada como el corredor minero, ¿no? Entonces también estamos tomando nota de este tipo de sucesos. Creemos que, bueno, ante una situación de conflictividad social como la que está viviendo el Perú, por supuesto que las empresas tienen un rol importante, sobre todo en lo que tiene que ver con su responsabilidad de respetar los derechos, de acuerdo al pilar 2 de los principios rectores de la ONU de Empresas y Derechos Humanos, ¿no? Que como saben, creo que saben todas y todos aquí en esta jornada, es el estándar global con el que contamos, internacionalmente aceptado, que es la base también del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos del Perú, así como de otros países, y que es una herramienta fundamental para brindar guías tanto para los estados de cumplir sus obligaciones como para las empresas de cumplir con sus responsabilidades de respeto a los derechos humanos y abstenerse de ejercer daño. Y de ahí se deriva una herramienta fundamental que es la debida diligencia en materia de derechos humanos, ¿no? que imagino que todos conocen. El grupo de trabajo ha realizado algunas directivas, algunas guías en materia de debida diligencia aumentada o debida diligencia profundizada, digamos, en contextos de conflictividad, ¿sí? Y pues en esta herramienta, en este estudio que hemos desarrollado en años recientes desde el grupo de trabajo, se hace un llamado a las empresas a que diseñen e implementen medidas efectivas de debida diligencia aumentada en este tipo de contextos, ¿sí? Porque obviamente, como venía mencionando, las empresas repercuten invariablemente en esta dinámica de conflicto, ¿no? Y deben adoptar medidas que sean sensibles, que respondan a esa conflictividad y a sus operaciones en el contexto o en el marco de esa conflictividad, que puedan prever daños o impactos negativos a los derechos humanos de manera específica en estos contextos y que puedan mitigar estos impactos y responder a ellos en el contexto o en el caso en que estos ocurran, ¿no? Y esto incluye los impactos que pueden sufrir las comunidades locales, los pueblos indígenas, las personas defensoras de derechos humanos en el contexto del conflicto y también, por supuesto, las personas manifestantes ejerciendo su derecho a la libre manifestación. También dentro de los principios rectores, que como decía es un instrumento ampliamente aceptado, uno de los principios, el principio 11, indica que la responsabilidad de respetar los derechos humanos existe en las empresas, esa responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos existe con independencia de la capacidad o voluntad de los estados de cumplir con sus propias obligaciones de derechos humanos.
¿sí? En un caso de conflictividad, donde el Estado puede estar jugando un papel, digamos, difuso, no tan claro, no puede abordando la situación desde distintas aristas, y en algunos casos incumpliendo con sus propias obligaciones en materia de derechos humanos o no logrando cumplir con las protecciones adecuadas a derechos humanos, no exenta a las empresas de cumplir con su responsabilidad de abstenerse de hacer daño, de prevenir, de mitigar y de remediar los daños, ¿sí? Quisiera citar simplemente algunos elementos del informe que sobre todo destaca 3 pasos primordiales en los que se deben centrar las empresas que están operando en un contexto de conflictividad. En primer lugar, detectar las causas fundamentales de las tensiones y los posibles factores desencadenantes, entre ellos factores contextuales, ¿no? Como las características del país donde están operando, si son empresas extranjeras, de la región, dentro de un país, que puedan afectar al conflicto, que puedan incluso agravar el conflicto. Y este análisis del conflicto y del contexto ayudará a detectar las posibles vulneraciones a los derechos humanos o las repercusiones que puedan producirse a raíz del conflicto, y no solo de las actividades empresariales, por supuesto, ¿no? Ahí se combina y a veces es difusa esa línea entre cuál es el impacto de la actividad empresarial estricto sensu y del conflicto, y entonces es importante que las empresas puedan hacer ese análisis de forma primordial. Y justamente poder detectar esos posibles impactos negativos a los derechos en ese contexto difuso o imbricado. Y es importante también que se puedan detectar, por ejemplo, riesgos en el lugar de trabajo que se deriven de problemas relacionados al conflicto, ¿no? Por poner un ejemplo. En segundo lugar, es preciso que se trace un mapa muy claro de los principales agentes involucrados en el conflicto, de sus motivaciones, de sus capacidades y oportunidades para infligir violencia, ¿no? Para ser parte, pues, del conflicto, y cómo esto puede afectar a las distintas personas o instituciones que, digamos, utilizan el conflicto para movilizar a otros, ¿sí? Puede ser en favor de la violencia o puede ser en favor de una solución pacífica del conflicto, pero hacer este mapa de actores y entender muy bien dónde puede darse esa violencia y dónde pueden quedar implicadas también las empresas es muy importante, ¿no? Y por supuesto, las empresas deben prestar especial atención a las personas defensoras de derechos humanos, ¿sí? Que son los grupos que en calidad personal o profesional y de manera pacífica luchan para proteger y promover los derechos humanos, ¿no? El grupo de trabajo tiene mucha preocupación en este sentido porque América Latina desafortunadamente es la región que registra mayores amenazas a personas de derechos humanos y mayor número de asesinatos. Es la región más peligrosa en el mundo entero para ejercer la defensa de los derechos humanos, particularmente de medio ambiente, de tierra y territorio. Y en estas situaciones de conflicto, estas amenazas tienden a incrementarse y a agudizarse, ¿sí? Por eso que las empresas deben asegurar que sus actividades, sus acciones u omisiones no llevan a represalias o a violencia o cualquier otra forma de silenciamiento o estigmatización de los defensores de derechos humanos. Y esto es muy importante en el contexto que está viviendo el Perú. Y en tercer lugar, este informe establece, este documento que les comentaba que hemos desarrollado desde el grupo de trabajo, que es necesario determinar y anticipar las repercusiones de las propias actividades, productos o servicios de las empresas en las tensiones sociales y en las relaciones existentes entre los distintos grupos, ¿sí? Es necesario considerar las acciones de la empresa y también las decisiones de no actuar frente a determinadas situaciones, ¿sí? Todo esto se debe considerar como parte de un proceso de vida y diligencia acentuada o aumentada en una situación de conflictividad, ¿sí? Por supuesto que los estados tienen el deber de proteger y tienen que tomar todas las medidas para asegurar que las empresas que operan en este contexto de conflictividad no se ven implicadas en abusos de ningún tipo y por supuesto en la resolución, digamos, ¿no? Tienen obligaciones en la resolución del conflicto de manera no abusiva y que brinde todas las garantías a la población.
Y quisiera finalmente enfatizar para todos los colegas de empresas que nos estén escuchando, que las empresas tienen una influencia crítica sobre los conflictos, ¿sí? Incluyendo sobre la conflictividad social como la que está ocurriendo ahora en el país. Su compromiso, basado en la responsabilidad del respeto a los derechos humanos que tienen las empresas, se debe traducir y ejemplificar también en estos contextos. La debida diligencia aumentada que les comentaba y esta herramienta que les podemos compartir es definitivamente una herramienta muy importante para asegurar que la influencia de las empresas más bien contribuya a aliviar el conflicto, ¿sí? Y no a, digamos, echarle más leña al fuego, como se dice coloquialmente, ¿sí? Y a que además, en un contexto de conflictividad, no se pierda el norte y las empresas continúen llevando a cabo procesos de debida diligencia, procesos participativos y procesos que garanticen que van a cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos. Lo dejaría por aquí, entonces, Catherine, y quedo atenta a preguntas o a seguir ampliando la conversación. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tus palabras y reflexiones y además de la exposición o pequeño resumen que nos has hecho sobre el informe del grupo de trabajo específico que ha realizado sobre la temática del rol de las empresas en torno a una conflictividad, pues puede ser social, o hablamos de una conflictividad ya internacional y un poco más con los estándares de derecho internacional humanitario. Las preguntas, ¿les parece bien si las hacemos al final de la exposición? Porque quizás he estado ya recibiendo algunas, con las exposiciones que vienen pueden ser resueltas. En todo caso, vamos a continuar con la exposición de Kayla. ¿Está bien? Kayla Mackenzie es Manager Human Rights de Business for Social Responsibility. Great. Thank you so much, all. Thank you to the organizers and to my fellow panelists. My name is Kayla Winarski Mackenzie. I'm a manager at BSR, Business for Social Responsibility. I've prepared a presentation, which I hope you can all see right now. BSR is a nonprofit global consulting firm that works with our 500 plus member companies on all things sustainability. I sit within our human rights team and work with global companies on their responsibility to respect human rights, including during times of social conflict. During today's presentation, I wanted to speak with you about the type of conversations we have with member companies on responding to crises like this and how to respect human rights, but also proactively moving forward what businesses can do to prevent similar situations. So in terms of responding to the current crisis and how businesses can respect human rights, first of all, as has already been outlined in the concept note that was shared with you and by the previous panelists and speakers, we wanted to qualify the current situation in Peru not only as a news item and an update, but also within the realm of human rights. As has already been outlined, we're seeing outbreaks of political violence, death, mass arrests, use of force, and also allegations of racial bias. And not only is this problematic, but also fitting within a framework of what the UN Working Group calls a conflict-affected and high-risk context, situations of armed conflict, mass violence, weak governance, extensive corruption, etc. And this makes the role of businesses a little bit different and a little bit more complicated. So turning to the UNGPs, which has already been discussed and shared with you today, the authoritative global framework on business and human rights, the UNGPs don't say a great deal about how to operate during times of conflict, but they do note in UNGP 23 that in certain contexts, including conflict-affected and high-risk areas, the likelihood for human rights abuses and risks by businesses is heightened. So there's more of a risk, there's more of an exposure, and this means that businesses' actions should be enhanced and should be a little bit further enforced. So basic expectations on businesses during times like this
of course, are to comply with all laws and to respect internationally recognized human rights. Businesses should seek to respect human rights, even if this conflicts with local laws or requirements, really putting internationally recognized human rights above everything else. Something that really appeals to lawyers and legal counsel is the notion of treating risking of causing or contributing to human rights abuses like a legal compliance issue. Respecting human rights is not a nice to have, it's not an additional positive, it's an absolute compliance requirement. And then finally, highlighting what Fernanda has previously said, it's absolutely paramount that businesses should ensure that they're not exacerbating the local situation as a result of their presence, of their statements, or as their activities. So making sure that they're not making the human rights situation worse. These are the basic requirements for businesses, but there's also best practices that businesses can follow. For example, looking within the business, speaking to people who have expertise on the various issues that are being triggered. So making sure that people are not operating in silos. Speak to your colleagues with expertise in human rights, expertise in government affairs, expertise in legal. These teams should be working together during situations of crisis. It's also recommended that in situations like this that are so nuanced and so complicated, that businesses should consult externally with organizations who are experts on the subject, speak with independent experts, credible NGOs, civil society, and national human rights institutions, if available, are great resources to work with. And then highlighting what Fernanda has already said, using a conflict-sensitive or corruption-sensitive approach to doing due diligence of your own business that looks not only at the human rights situation, but also how the business can be contributing to the context, how business operations are interacting with the context. So really looking at the conflict and how it impacts your business. Is your business driving the conflict, or can it contribute to social cohesion? So as I said, some of the best practices are using this conflict-sensitive approach, providing and fostering an understanding of the context and how the business is operating, and also defining and implementing risk mitigation measures, making sure that's a part of your core business. And then on BSR side, when we work with companies in conflict-affected areas, some of the things that we recommend to companies is to have a review of their human rights policy. What does it say about instances like this? What does it say about conflict? And of course, working with companies on issues of due diligence, engaging in context analysis to understand the context where the business is operating, doing so in a way that is conflict sensitive when working with your business and with working with customers in the region, having in place a due diligence checklist and controls so that you can be prepared to make relevant and necessary actions in these instances. So that's a little bit about what a business can do when it's in the midst of a situation, when it's being reactive to the environment that's challenging. I also wanted to talk to you about what a business can do before the conflict outbreaks so that it can be proactive and can make sure that this type of thing doesn't occur going forward. There are several ways that a business can contribute to a positive environment that reduces conflict. One of the ways they can do that is by having a strong anti-corruption approach, which is what I wanted to introduce and discuss today. And I know that Igor had previously discussed that in his welcome remarks. So first of all, corruption is highly relevant to the situation right now in Peru. As we've outlined, as we've discussed in the concept note, there is an accusation of corruption-related crimes. And this is not only an issue for the economy and for businesses as usual, but it's also a contributing factor to conflict in general. Conflict and corruption are closely associated with one another. Of course, there are several factors,
social, political, environmental, that can contribute to a conflict, but corruption is a very big part of that because it contributes to weak accountability, exclusion, and derogation of the rule of law. So noting that conflict is, of course, a huge part of corruption, and corruption a huge part of conflict, but it is one that businesses have some autonomy in responding to. Corruption and conflict coexist and are inherently challenging environments for businesses. High levels of corruption within a society make it more likely for a business to also have corruption within the business itself through bribes, nepotism, and money laundering. Business doing business corruptly in this environment can also exacerbate the conflict, as we noted, by, again, harming the rule of law and the operating environment. And high levels of corruption within a business can also lead to human rights abuses. So we see this as something that's very cyclical. However, and this is one of our key takeaways today, businesses can also play a proactive role in combating corruption, in fostering strong institutions, and making this type of conflict less likely to occur. So in certain instances, doing business in these type of environments can actually be a positive. It's critical to peace and poverty alleviation and the achievement of the Sustainable Development Goals. So there is, still an important factor for businesses to continue operating. However, they should be very careful when they do so and should conduct enhanced human rights due diligence, as we discussed earlier, and should also conduct anti-corruption due diligence. And these are two processes that actually strengthen one another when they're done together. So anti-corruption and human rights due diligence do not need to exist in silos. They can work together, happen at the same time, and allow a business to have an oversight of how it could impact the conflict and how it could operate in an environment that reduces corruption. And finally, businesses operating in this environment can also work together in conjunction with one another to foster anti-corruption efforts, to combat corruption, and to help make the instances of corruption and of conflict less likely. So we see very strong value in businesses rejecting corruption, rejecting human rights abuses, and helping to contribute to an environment where this conflict is less likely to occur. Thank you so much. I'm going to stop sharing my screen here and am available for questions when we wrap the panel. Thank you. Muchas gracias, Taylor. A mí me gustaría quedarme con la palabra con la frase que dijiste, que en las áreas de alto riesgo y afectadas por conflictos se deben tener en cuenta que las acciones que hagan las empresas pueden tener un impacto para las personas defensoras de derechos humanos y también para la sociedad. Y que también la corrupción es un actor clave que lleva a conflictos. Entonces, eso creo que es una realidad a nivel del país y a nivel global. Ahora, continuando con la exposición, pues tenemos a Brent Tergenson, Senior Vice President de la Corporate Affairs and Sustainability at Pan America Silver Corporation. Brent, por favor, adelante. Muchas gracias, Catherine. And good morning, good afternoon, everyone, and especially hello to all my esteemed colleagues on this panel. It's a pleasure for me to be here. I am, as Catherine mentioned, the Senior Vice President of Corporate Affairs and Sustainability for Pan American Silver. I've been with the company approximately 3 years now. And before that, I was actually the Executive Vice President of the same position with Goldcorp before the Newmont transaction. So I've had the pleasure of actually working with some of the people on our panel today, and some of the work that I've done in the past, especially with Kayla, with your team over at BSR in Guatemala. That was a pleasure to be working on that. And also working with the UN office in Mexico most recently
on a relocation process. And I'll come back to that point a little bit later, because I think it's extremely important in terms of how the dialogue is going today in terms of what companies need to be doing, what companies are doing these days. But also an important factor for me is the actual interaction in between these different groups that are talking here today, and how the collaboration in between these groups can be extremely important. So just to get back to Peru for a second, because that is what we're talking about today. And there's no doubt that Peru over the past, well, I'd say the past years, not necessarily just the past year, has gone through some very significant political and social challenges. We have operations in Peru. We currently have 3 operating mines in the country, in different areas also, in more the north and towards the middle of the country. And one of the things that we've been doing over the years, and I'll just back up a little bit, one of the things that I've done since arriving at Pan American Silver is to look at where the company was with respect to its commitments to different international protocols, its commitment to what I consider to be basic principles that the company needs to be operating under, and ensuring that our people, our employees, and even our communities really understand what that means. And I think we've been discussing this since the beginning of this panel. Fernanda has mentioned quite a bit in terms of the aspect of understanding, knowing, teaching, supporting different areas with respect to human rights, which I believe is something extremely important, not just from how the company is perceived, but also from an operational point of view. And I think that that's a point from a company perspective that I believe is extremely important, that a lot of how we approach our journey in terms of implementing, understanding, and educating with respect to human rights does have a significant impact on how we operate in different countries also. So I believe that when a company takes a look at what it needs to do, of course, some of the things that have come up for us since I joined the company was to take a look at, number one, the Global Compact, and how we can actually put this in place throughout our entire operations, not just in one country where there's conflict at this point, but everywhere where we operate, even here in Canada, to ensure that our people do understand how and why this is important for a company to be able to operate under these types of international standards and protocols. We had great conversations yesterday with the Secretariat of the Voluntary Principles on the strategic vision of where the voluntary principles are going in the future. But to me, the voluntary principles on human rights and security have been something that I implemented before in my time at Goldcorp, and now we've done it at Pan American Silver. And I cannot stress enough how important this type of training for our employees, for our management teams, for our communities, for the local forces in the communities where we operate also, has been instrumental in terms of how and understanding how our company reacts in these types of situations of conflict that are happening, such as the ones in Peru right now. Luckily for us, at this point in Peru, we have not been a target of what I would call a very targeted protest towards one company, as some of the other mining companies have experienced in Peru at this point. And I think that has to do with a lot of the due diligence that we've been talking about from the beginning of this panel. A lot of the due diligence that we've been doing with respect to what's important to the communities, what's important to our workers who are part of this community also, because a very high percentage of the workers at our mine site
come directly from the communities around us. And how do we build that relationship? How do we build that trust? How do we build our investments in those areas in a way that that people really feel that it's not necessarily just the mine site itself that is operating, but it's the entire area of influence that is actually operating in the area. There's no doubt that we've been affected by different roadblocks on major highways, and we've had to, as some of you also mentioned on the panel, that we've had to pull back in terms of not doing anything with respect to those types of protests that would actually place our people in danger or exasperate the current protests that are currently going on. So we've had to pull back on some activities. But I would say that given a lot of the due diligence that we've done, and a lot of that due diligence is actually based on human rights and security, we've been able to continue operating in a way that there are little conflicts that do come up. That happens in times of protest and not times of protest, but we have a way of dealing with them in a way that does follow international protocols and international standards. So I think that from a company perspective, we've seen the implementation of a lot of these protocols and standards that we're talking about has something that has really enhanced and contributed to the overall operation. And when I say the overall operation, it's not just the operation of producing minerals, but it's the operation of everything that we do, the investments that we make, the hiring of people that we make, or even how we continue with our relationship in terms of the national government, in terms of identifying very strategic and important investment projects to be done in the communities. And it's been amazing to me that those types of projects have continued to work well, even in the face of a lot of the protest that is currently happening in Peru. So I do believe that that's an important part of what we need to continue doing. And again, I emphasize the focus on companies who are actually doing the due diligence, implementing these types of protocols, because that is really an operational part of what we should be doing as a company. And it's the foundation in terms of how we have our relationship with the communities. The last point I'll just make before I stop and for the questions, an important part of what has happened with respect to our company over the past year is with respect to a case in Mexico, a relocation case in Mexico. And it was really interesting for me to see how the different organizations can actually come together to add credibility, to add transparency, to add a lot more in terms of the trust of coming to a resolution for a certain issue that comes up. And I'll just mention, you know, I had the pleasure of working with Jesus Peña, who's in charge of the UN Human Rights Office in Mexico City, and Melissa Ortiz, I believe she's on the call here. Hello, Melissa. And it was a pleasure to work with what I consider to be people who are focused on being human rights defenders, organizations that really try to help people who believe that there has been a problem in a certain country with human rights, and how we can bring that together to be able to actually come to a solution, and a solution that establishes a very credible process, which was important for me, given that I was new to the company and I wanted to find out exactly what had happened in the past. And we were able to do that, but educate all of us in terms of all the parties, but I'll actually come to a solution that does follow also international standard, even though it was a very localized issue in a certain area. So the importance for me in terms of that collaboration that we can have in between the different organizations, and even more so in times of what we're seeing right now, for example, in Peru, is even more important, how we can continue to operate in a way that, you know, we ensure that human rights and security is done the proper way, that human rights are respected.
And it's incredible how sometimes new ideas can actually come out on how we can be more progressive as companies in terms of assisting with different events, such as some that are happening in Peru right now. So I think that that's an important factor also for me as a person from the industry. Of course, I find that everything that everyone has said in terms of due diligence, everything implementation on the standards, very, very important and crucial to our operations, but also the collaboration that we can actually have in between the different organizations of working together and finding better ways of doing better things in different countries, especially in the face of conflict. So I'll leave that there, Catherine, and hopefully we'll have some interesting questions at the end. Muchas gracias, Bren, por tu inspiradora exposición de buenas prácticas, porque es como que todo lo que veníamos hablando, usted lo ha puesto en práctica, tanto con un caso de México, y además, como usted dice que, pues, por la debida diligencia que previamente que han realizado, no solo es importante el trabajo de la mina, sino también el trabajo de las comunidades y sus trabajadores, y cómo se va construyendo esta relación fortificada, ¿no? Entonces, las personas no solo sienten que es la mina que va y extrae los recursos, sino que todos forman parte de un todo. Como usted lo dijo, no se trata solo de extraer minerales, sino de que las acciones de las empresas pues afecten a toda la sociedad civil y también a la comunidad. Muchas gracias, Bren. Continuando con la exposición, me gustaría dar pase a mi colega Adriana Quiroz, Country Manager de Pacto Global de Naciones Unidas Perú. Muchas gracias, Catherine. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan aquí el día de hoy y por supuesto a todas las personas que han hablado antes de que viniera yo a molestarlos con unas cuantas palabras. Hemos hecho puntos increíblemente importantes para las empresas. Estamos hablando de colaboración y alianzas, estamos hablando de vía de diligencia, hemos estado hablando sobre esta gran visión que tenemos que tener no solo en nuestras operaciones, pero también hacia afuera. Pero devolvámonos un poquito. Nosotros en el Pacto Global de Naciones Unidas, cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque no hay sostenibilidad sin derechos humanos. Y sé que hay muchas personas que nos están acompañando el día de hoy que son parte de los equipos que ven sostenibilidad en las empresas. Así que déjenme aquí cambiarles al idioma de sostenibilidad un ratito. Nosotros hablamos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los ODS. Y si ustedes revisan estos ODS a los cuales tantas empresas están contribuyendo y a los cuales tantos departamentos de sostenibilidad se están alineando, el 92% de las metas de los ODS son de derechos humanos. Entonces no podemos escoger si hablar y si tratar temas de derechos humanos o no. Son parte integral de la sostenibilidad. Y la sostenibilidad hoy en día, sea a través de derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente o anticorrupción, es la clave para la resiliencia de una empresa. ¿Por qué? Porque hoy más o menos el 83% de los y las CEOs a nivel mundial dicen que están lidiando con al menos 10 grandes desafíos continuamente. Tenemos cambio climático, tenemos inflación, tenemos temas de geopolítica, y tenemos temas de conflictos, y todo al mismo tiempo. Entonces tenemos que aprender a navegar esta incertidumbre. Muchos de ustedes, aquellos que no son expertos o no han estado estudiando el tema de derechos humanos a fondo, han escuchado un concepto el día de hoy, debida diligencia. ¿Y qué significa debida diligencia? En palabras simples, es un proceso por el cual la empresa identifica riesgos y desarrolla y monitorea acciones para atenderlos, prevenirlos, mitigarlos o remediarlos. ¿Y qué se trata
Cuando uno habla de debida diligencia en derechos humanos o cuando uno habla de una empresa viendo temas de derechos humanos, se trata de poner a las personas primero. Las mismas personas que mueven la empresa, las mismas personas que la gestionan, las mismas personas que viven gracias a esa empresa, las mismas personas que la rodean. Porque una empresa no es un actor que vive en una burbuja encerrado del mundo. Una empresa es parte de la sociedad. Entonces tenemos que tener esto súper claro. Yo sé que a veces, especialmente viniendo de Latinoamérica, cuando hablamos de derechos humanos puede ser un tema medio tabú, especialmente dentro de las empresas. Pero en realidad es algo tan simple como poner a las personas primero. Entonces, ese es el primer mensaje que yo les quiero dar. Pongamos a las personas primero e implementemos sistemas de debida diligencia en nuestras empresas. El segundo mensaje que yo les quiero dar es que cuando estamos hablando de conflicto, estamos hablando de crisis. Y por su naturaleza es algo que nos llega de un momento a otro. Entonces, lo mejor que puede hacer una empresa para prepararse y para navegar esta incertidumbre de cualquier crisis que venga encima, especialmente conflicto, es ir más allá de la responsabilidad básica. Hoy en día decir cumplo la ley no es suficiente. Tenemos que dar un paso más allá y tenemos que establecer alianzas y co-crear con la comunidad, bien como dijeron los panelistas y las panelistas antes. La segunda cosa que podemos hacer es fortalecer la gobernanza de la empresa. Cuando nosotros hablamos de sostenibilidad, cuando hablamos de derechos humanos, incluyendo estándares laborales, cuando hablamos de medio ambiente, cuando hablamos de anticorrupción, tenemos que asegurarnos de que esto no sea el empuje de una sola persona. Tiene que estar sistematizado y tiene que estar incluido en las políticas, en los procedimientos y en las prácticas estándar de la empresa para asegurarnos, como cualquier otro proceso, que realmente se lleve a cabo. Entonces tenemos que actuar de manera rápida y de manera ética cuando activamos nuestros comités de crisis, y eso solo lo podemos hacer cuando están las políticas y los procedimientos claros. Y el tercero, para blindarnos y para poder realmente navegar un conflicto, tenemos que ser líderes activistas. Porque hoy en día la inacción es muchísimo más cara que la acción. Nosotros tenemos que entender que si estamos en una posición de liderazgo, sea por jerarquía o porque somos líderes naturales, que estoy segura que muchos de ustedes aquí lo son, tenemos que tomar posición y tenemos que tomar acción y no nos podemos quedar callados cuando ciertas cosas pasan y no tienen que pasar. Por ejemplo, en casos de corrupción, tenemos que salir adelante, tenemos que atacarlos. Y esas son cosas que tenemos que tener muy claras. Nosotros en el Pacto Global de Naciones Unidas, como dice nuestro nombre, somos una iniciativa global. Y nuestros colegas que han tenido que salir de Ucrania por el conflicto, lo que nos han dicho es que la lección más grande que han aprendido es que de manera conjunta, trabajando con tu competencia, trabajando con tu comunidad, trabajando con todas las personas, pueden atacarse y puede sobrellevarse un tema. Hay que poner el tema, hay que poner el conflicto en el medio y todos los actores tenemos que trabajar de manera conjunta, de acuerdo a los estándares internacionales, para poder salir adelante. Es tremendamente importante entender que un líder en sostenibilidad busca generar cambios, busca una transformación para no dejar a nadie atrás. Y en el Pacto Global nosotros le damos las herramientas que podemos a estos líderes para que sus palabras no sean vacías y para que realmente puedan alinear la gestión de su empresa con estos estándares tan altos que tenemos. Y es por eso que nosotros tenemos 10 principios, los cuales están basados en el derecho internacional.
Y ojo para todas las personas que no han estudiado leyes, cuando nosotros hablamos de derecho internacional, no significa leyes que están tiradas por allá y que nos están imponiendo. No, son leyes que se han acordado a nivel internacional a través de culturas, a través de países, y que el mismo país ha firmado, ratificado e incorporado. Entonces también son leyes del país. Y todo eso nosotros lo podemos ver y lo podemos exigir a las empresas. ¿Por qué? Porque una empresa que dice ser sostenible, una empresa que está trabajando en sostenibilidad, debería de ser transparente también. Y por eso es que nosotros en el Pacto Global les exigimos a todas las empresas participantes que anualmente nos cuenten cómo van progresando en materia de derechos humanos, cómo van progresando en estándares laborales, cómo van progresando en medio ambiente y anticorrupción. Porque acuérdense que todo este mundo de sostenibilidad, todos estos grandes desafíos que nos están tirando de a diario, están conectados. Ahora, es muy importante que entendamos que ahorita en el Perú y en muchísimos lugares en Latinoamérica estamos en riesgo de que este gran progreso que hemos hecho en materia de derechos humanos se revierta. Y justamente es el momento donde más lo necesitamos. No podemos dejar a nadie atrás. Y las empresas tienen esta responsabilidad compartida de respetar los derechos humanos. Y si bien ya hay muchas, porque nosotros aquí todos los que estamos en este panel trabajamos con muchas empresas, hay muchas empresas que ya tienen políticas y que ya tienen procedimientos, en realidad necesitamos en este tiempo de crisis que vayamos un paso más allá, que demos un paso adicional y que elevemos nuestros compromisos y que elevemos nuestras acciones, convirtiendo estos procesos de debida diligencia en un proceso de mejora continua que constantemente revisamos y constantemente ajustamos. Esto es para el beneficio no solo de las operaciones, no solo de los colaboradores y la sociedad, pero también para construir resiliencia de la propia empresa y de la propia sociedad a corto, mediano y largo plazo. El sector privado puede y debe responder a este llamado de la sociedad y defender los derechos humanos. Y de esta manera manteniendo y aumentando la confianza que la sociedad tan libremente nos ha otorgado. Entonces yo sí ya dejo de hablar un poquito, damos espacio para preguntas y para cualquier otra interacción que creamos aquí en el panel que podemos hacer, porque la verdad todo estaba súper interesante y yo venía tomando notas desde el principio. Catherine, te doy la palabra. Gracias, muchas gracias Adriana por también tus inspiradoras palabras. Tengo una pregunta para Fernanda sobre el tema de las empresas y su responsabilidad. Quizás podríamos explicar un poco más el pilar 2. Y dos preguntas, pues podrían responderlo conjunto, Kayla y Ben, que podrían decirnos sobre qué tanto, disculpen. ¿Cómo podrían las empresas generar un impacto social positivo justo en estos contextos de conflictividad que conversábamos? Y también la segunda pregunta es, ¿qué obstáculos se encuentran las personas para comenzar a hablar o analizar en el contexto desde la perspectiva empresarial en el tema de derechos humanos? O sea, ¿cómo ustedes comenzaron a hablar temas de derechos humanos dentro de sus propias empresas? Es que le podrían como una guía. Fernanda, por favor. Muchísimas gracias, Catherine, y gracias por esta pregunta y también a todas las y los colegas con quienes estoy compartiendo este espacio, porque creo que sus contribuciones son muy importantes. Y agradezco mucho las experiencias que han traído para la discusión. Sí, bueno, la pregunta habla un poco del rol de las empresas específicamente como para la estabilidad social, si entiendo bien, ¿no? Y creo que sí forma parte de la responsabilidad de las empresas y el fundamental rol que tienen las empresas en el respeto a los derechos humanos, ¿no? Hay una parte que es clave, que es, como decía, poder prever los daños, tratar de
evitarlos, prevenirlos, mitigar los impactos, porque por supuesto ninguna actividad humana es inocua y hay impactos que no son 100%, digamos, inevitables, entonces hay que mitigarlos y definitivamente generar mecanismos de reparación para cuando estos daños ocurren, ¿no? Y eso es la base, digamos, de la debida diligencia y es el componente fundamental en el que o más bien el instrumento fundamental mediante el cual las empresas pueden asegurar que están cumpliendo con su responsabilidad de respetar los derechos. Ahora no es lo único, ¿no? La debida diligencia es muy importante, pero en sus operaciones las empresas pueden generar distintas vías para contribuir, por supuesto, al bienestar social, para contribuir a la sociedad en la que están operando, ¿no? Desde pagar impuestos, ¿no? Adecuadamente y cumplir con sus obligaciones fiscales, que eso por supuesto le da dinero al erario para poder garantizar servicios básicos que en definitiva es una forma de traducir los derechos del papel a la práctica, ¿no? Que todas las personas acceso a la salud, a la educación, a un trabajo digno, etcétera, ¿no? Entonces, en ese ejemplo, siguiendo con ese ejemplo, las empresas tienen que pagar todos los impuestos necesarios, ¿no? Que establecen los estados por ley para contribuir a ese bienestar social, ¿no? Contribuir a que hayan esos recursos para políticas sociales. Entonces, definitivamente yo creo que las empresas tienen un rol importante en aportar a la estabilidad social. Para empezar, absteniéndose completamente de cualquier tipo de declaración inflamatoria de un conflicto, ¿no? Y de cualquier estigmatización a las personas, digamos, que se están manifestando, o a las personas defensoras de derechos humanos, o a las personas de pueblos indígenas. Es decir, hay acciones de las empresas que muchas veces, desafortunadamente, lo vemos en muchos contextos, no solo el peruano, que realmente sacuden el conflicto y a veces contribuyen a que ese conflicto crezca, ¿no? Más o a que se compliquen las soluciones. Entonces, definitivamente ahí hay un rol y esto tiene que ver con el respeto a los derechos humanos también. Lo dejaría por ahí por economía de tiempo y quizás luego puedo abordar algunas otras preguntas. Muchas gracias, Fernanda. Entonces, paso la palabra a Kayla y a Bren para que puedan contestar las palabras. Sure, happy to. Thank you, Catherine, for the question, and to those in the audience, and of course to my panelists, co-panelists as well, for laying this out so clearly. So to the question of the type of positive impacts that a company can have, this is an area where the UN guiding principles that we've discussed earlier are quite clear, that the impetus and the focus is really on making sure that companies do not have negative impacts, that a company is doing no harm before they start taking additional positive measures. So really starting by doing this due diligence that Adriana and that Fernanda laid out so clearly, engaging in that human rights due diligence, making sure there's no negative impacts, doing the type of conflict analysis that I laid out earlier, making sure that you're not contributing or making these inflammatory statements before starting to focus on any type of positive impacts. We like to say it's important to really get your house in order before looking at these positives. At the same time, when you're in an environment where there are allegations that businesses are contributing to the conflict, in being the business that respects human rights, that looks at their impacts, you're already contributing to a positive environment by having this zero tolerance approach. And the approach that Brent discussed and that we spoke about earlier of working in conjunction with other companies to respect human rights and to take this stronger people-centric approach, you're already contributing to an environment where human rights are being respected in a positive manner. So really by focusing on this responsibility to respect human rights, that's the most positive thing that a business can do in this circumstance. But I know this question was intended for Brent as well, so please supplement. Thank you, Kayla. And yeah, I mean, you mentioned something where I had to have a little smile, whereby
getting your house in order and knowing what's going on out there. And there is a tool that I've used in the past, you know, with respect to a mining operation in Guatemala, and I've had the pleasure of working with BSR on that project also, which was conducting a human rights impact assessment. And it is incredible to me how the industry itself sometimes, and I shouldn't say just the mining industry, but other industries are so afraid of these tools, these terms, because they believe it's going to lead to incredible demands on the company and to things that the company should not be involved in, or things like that. And you know, when I've performed these types of human rights impact assessments in the past, it's incredible to me how the tool itself allowed us to really get to know what was actually happening on the ground, what was important to our communities, to our stakeholders, to the government in the area, to the security forces, and how we could work together, not just us contributing towards it, but how we could work together to make sure that these concerns were actually things that we can work together to make sure that we're enhancing it. And I think that to me is the important part, that there are certain rules, there are certain protocols out there, there are tools that companies can use which will enhance the experience, and they should be done from the beginning, but we don't do it, right? We wait till something goes wrong, and then we hopefully, you know, we take the decision of actually doing it. But you know, it's unfortunately it is actually something that keeps me employed in terms of having to work on these things with companies. And the second part of the question was, you know, how do you ensure that these types of things are actually going through the company and making sure that people do understand. And I really do believe, and that's been part of my experience here at Pan American Silver, as it was also at Goldcorp before, that it starts with the tone from the top. It really does. In our particular case at Pan American, we were starting to receive questions from our investors, which I think is a good thing also, to our investors with respect to how are you in contravention, for example, of the 10 principles of the Global Compact? That was one of the questions that we were getting from some of our investors. So when we started looking at what needed to be implemented, it wasn't necessarily in response to the questions coming from our investors, but it was more, let's go take a look to see what we're doing internally. Let's go take a look to see how the implementation of these protocols, you know, the training that we do with respect to the voluntary principles, and keeping our sites accountable with respect to the training they do on a yearly basis. But I'll say even some certain things as simple as, you know, taking a look at the SDGs and saying, what is important for us as a company with respect to the SDGs, and also to our stakeholders, and what do we do in terms of our community investments? What's important to them? What's important to us? How does that actually come together in a way that we can actually enhance what we're doing at an operational and at a community level? And we train our people to be able to really understand that any type of business decision that is being taken, if it does not take into account the aspect of human rights, the aspect of impact on our communities, on our workers, or anybody else, then we're not taking the right decision. We really are not. Sometimes we take decisions from an operational point of view and a financial point of view. A very good example of this is that we decide to, you know, instead of a seven-day work shift for our workers and 7 days out, we put 14 days in and 7 days out. Well, yeah, that's going to have an impact on people who are very close to their families. It's going to have an impact on your diversity numbers at your operation also, simply because we didn't take the diversity aspect of what we're doing as an important factor in our decision-making process.
So these are all things that we're trying to work with our management teams at site, management teams in country to make sure that the decision-making process does actually take into account all of these different factors that we really do need to take into account, because if we don't, it will have an impact, and most likely that impact will be negative, and that's not what we want. Muchas gracias, Dan, Kayla, Fernanda y Adriana por sus exposiciones el día de hoy. Ha sido muy buena. Creo que una de las conclusiones al final de las exposiciones, sé que Maya lo va a dar, solo para cerrar el ciclo de preguntas, es que el compromiso y la responsabilidad de las empresas en implementar los estándares internacionales, en especial los principios rectores, y la debida diligencia, pues tendrá un impacto positivo en sociedad civil, en la comunidad y en las personas defensoras. Entonces, ahora a continuación, ya terminando nuestro webinar, doy palabra a Maya Campbell, la coordinadora de la misión técnica de la OACNUR en Perú. Adelante, Maya. Pues, Catherine, muchas gracias y muchas gracias a las y los panelistas. La verdad ha sido muy interesante la discusión. Y para mí ha sido un honor formar parte de ese evento y tener la oportunidad de debatir esa cuestión crítica de las empresas y los derechos humanos en el contexto de los conflictos sociales. Hemos escuchado a las panelistas y los panelistas, todos los cuales han aportado valiosas perspectivas y puntos de vista. Hemos explorado las diversas formas en que las empresas pueden afectar a los derechos humanos, tanto positivamente como negativamente, y el papel crucial que deben desempeñar en la promoción del respeto de los derechos humanos y la reducción de los conflictos sociales. Hemos escuchado sobre la importancia de la debida diligencia, la rendición de cuentas y la participación efectiva de las personas afectadas en el contexto de las empresas y los derechos humanos. Y hemos explorado algunas medidas que pueden tomar las empresas y que están tomando en algunos casos para evitar que sus actividades contribuyan a las tensiones sociales y a la conflictividad. Y esto incluye mapear las causas fundamentales y los factores contextuales que pueden afectar al conflicto, desarrollar lineamientos y protocolos internos para evitar o mitigar los impactos negativos sobre los derechos humanos de sus actividades, tomar acciones para prevenir y responder a situaciones de corrupción, y comprometerse con las comunidades en las que operan para generar confianza y credibilidad y contribuir a abordar las causas profundas de las tensiones sociales. En el centro de todo ese debate se encuentra el reconocimiento fundamental de la interdependencia inherente entre las empresas y los derechos humanos. Las empresas no pueden tener éxito a largo plazo si no respetan los derechos humanos y promueven la estabilidad social. Y a la inversa, los derechos humanos no pueden realizarse plenamente sin la participación y el apoyo de las empresas responsables. Al despedirnos de este evento, invito a todas y todos a llevar adelante las importantes conversaciones que hemos mantenido hoy y sigamos explorando las formas en que podemos crear prácticas empresariales más sostenibles y responsables que respeten los derechos humanos y que promueven la armonía social. Como Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en el Perú, sigamos trabajando por un futuro en el que las empresas y los derechos humanos estén plenamente alineados y se minimicen los conflictos sociales. Gracias a todas y todos por su participación de hoy y espero con interés continuar este diálogo en el futuro, en los próximos días y semanas. Muchas gracias. Muchas gracias, Maya. Igual, muchas gracias a todos y todas por su participación, por estar presentes. Entiendo que hay algunas preguntas que también se dejó sin responder, pero no se preocupe, estaremos brindando mayor
recursos adicionales o mayor información, en todo caso también pueden inscribirnos a nuestros correos electrónicos si es que desean continuar con esta conversación o quizás hacer otro evento más adelante para continuar resolviendo sus dudas. Y también contar con experiencias y buenas prácticas como las de hoy. Muchas gracias a todos y todas. Hasta luego. Cuídense.